darles a ver la Biblia en el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones está entre Jeremías y el Antiguo Testamento. Para seguir con la línea que hemos llevado domingo por la tarde acerca de la esclavitud del cristiano, hemos visto un cristiano que vive como esclavo, un cristiano que en su corazón vuelve a esclavitud, un cristiano que está en prisión de maldad, un cristiano que por su desobediencia vuelve a esclavitud, un cristiano que es esclavo de corrupción, y vimos hace 15 días un cristiano que es esclavo de hombres. Hoy vamos a ver la vida de un cristiano que está en esclavitud, cómo es la vida. De modo que nos debe de servir para no querer esa vida, nos debe de servir para darnos cuenta si estamos rayando en la esclavitud nuevamente o estamos en la libertad de Cristo. A lo mejor soy esclavo espiritualmente hablando y no me doy cuenta. Y todo eso es en relación a cómo es su vida, cómo es mi gozo, cómo es la esperanza. La Biblia nos enseña que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Dice la carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, que para nuestra enseñanza y para nuestra amonestación. Y la Biblia nos enseña la historia del pueblo de Dios que era esclavo en Egipto, tipo que cuando éramos esclavos del mundo. El Señor, con su mano fuerte y poderosa, nos libera de Egipto, de la opresión del faraón. Es un pueblo de Dios, es un pueblo libre, es un pueblo con heredad, es un pueblo con protección, es un pueblo con el Dios divino. Pero por su desobediencia, por su rebeldía, por su infidelidad, por mencionar 3 conductas del pueblo de Israel, volvieron a esclavitud. Ahora en manos de los babilonios. 70 años el pueblo duró siendo esclavo, para bien, porque fueron las 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, porque las 10 tribus, llamadas Reino del Norte, cuya capital fue Samaria, o también Reino de Israel, que fueron 10 tribus, volvieron a esclavitud por los asirios o por los asirios, pero no retornaron. Perdieron la heredad, perdieron lo que Dios les había concedido. Así que un cristiano puede estar en esclavitud, la Biblia nos enseña eso. Que el propio pueblo volvió a esclavitud, no porque Dios haya querido. De hecho, el pueblo de Judá también fue un pueblo muy infiel, aunque ahí hubo reyes buenos y algunas cosas buenas. Pero Dios, por mantener la promesa dada a Abraham, dada a Jacob, mantuvo, y dada a David también, mantuvo esas 2 tribus, pero nos mandó a esclavitud, a sufrir, a padecer grandemente lo que sufrieron en Babilonia. Creo que alguna vez hemos escuchado la canción Los ríos de Babilonia, tomada del Salmo 138, cómo veían ellos que sus hijos eran desposados, cómo veían ellos cuando eran llevados esclavos, eran llevados a esclavitud, cómo dejaron lo que dice Lamentaciones capítulo 1, versículo 1 al 4, es donde tendremos nuestra meditación, cómo dejaron a Jerusalén, cómo quedó todo por culpa de ellos mismos, de su conducta, de su comportamiento. Así que no podemos mencionar que un cristiano ya no puede tener esclavitud. La Biblia nos menciona que su pueblo estuvo en esclavitud. Unos se perdieron completamente y otros retornaron, pero duraron 70 años siendo esclavos. Por su rebeldía, por su infidelidad, por su desobediencia. Infidelidad porque empezaron a adorar a las imágenes de piedra, al palo, a las imágenes de cera y a los baales, los infieles grandemente a Dios. De modo que vamos a ver cómo es la vida de un cristiano en esclavitud, para que uno vea el tipo de vida que es y uno se analice en qué vida estoy viviendo. Como mencionamos en la mañana, hay una conducta que nos lleva a lo que es la esclavitud, como vimos ahí en el caso de Sansón, que así como las tribus del Reino del Sur fue nuevamente restablecido lo que fue Sansón, pero estuvo esclavo con los filisteos.
por su arrepentimiento. Luego lo vemos allá en la carta de los Hebreos, capítulo 11, nuevamente fue restablecido así como Estados Unidos. Pero, ¿para qué se debate? Ahora, ¿para qué correr el riesgo? A lo mejor nos pasa lo que a las 10 tribus del norte, que no retornaron, y si nos pasa como a las tribus del sur, ¿pero para qué? ¿Para qué perdernos la dicha, la bienaventuranza de estar con Dios? Porque obviamente la vida de esclavitud no es una vida agradable, es una vida tributaria, es una vida sin libertad, es una vida que no depende de uno mismo. Por ello dice la escritura ahí, hermanos, en Lamentaciones, capítulo 1, versículo del 1 al 4, vamos a ver la vida de un cristiano que está en esclavitud. Dice la escritura, uno ha quedado sola la ciudad populosa, con signos de exclamación, de admiración. Aquella ciudad de Jerusalén, que tanto se jactaba, que tanto orgullo les daba, hoy ha dejado sola. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria, esclava, pagar tributo. Amargamente llora en la noche, sus lágrimas están en sus mejillas. Dice la escritura, no tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio. A causa de la aflicción y de la dura servidumbre, ella quitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las casadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes viven, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Hasta ahí dejaremos la lectura, aunque pues, queremos ver cómo es la vida, pues leamos todo el libro de Lamentaciones escrito por Jeremías. Así lo veía Jeremías. Jeremías estaba en Jerusalén, Ezequiel estaba entre los cautivos. Cuando empezamos a ver Ezequiel, a leer Ezequiel dice, estando entre los cautivos, en el río que va, empieza a decir Ezequiel, él estaba ahí. Y Jeremías estaba en lo que quedó de aquella gran ciudad, de aquel orgullo que sentía el pueblo judío. Por ello, hemos estado mencionando, hermanos, últimamente, hay que conocer quién es Dios, hay que ver cómo es Dios. Y hemos mencionado que Dios es justo, pero también Dios en su justicia no va a tener por inocente aquel que tome su nombre en vano. Dios no es un pueblo, Dios no es un pasador, Dios no es como nosotros. Dios no va a detener la vara, Dios no va a detener el castigo, Dios no va a detener la amonestación. Dios va a ejecutar su ira con aquel que la merezca, de acuerdo a su comportamiento. Pero también Dios va a bendecir grandemente aquel que por su comportamiento siga la gracia de Dios. Nosotros a veces, como pecamos y seguimos sintiendo lo mismo, no me ha pasado nada, sigo mi cuerpo igual, la economía está igual, sentimos que no nos ha pasado nada en lo físico, pero en lo espiritual, cada vez que fallamos, como mencionábamos el viernes, en la clase del viernes, la paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué pienso yo que cuando peco sigo vivo ante Dios? ¿Por qué si la Biblia me menciona que no? Esa es una suposición mía. Por eso vimos ahí lo que piensa cada uno referente a lo que va a recibir si uno pisotea al Hijo de Dios. Bueno, hoy veremos la vida de un cristiano que está en esclavitud. Primeramente, nos menciona el versículo 1 que la vida de un cristiano que está en esclavitud es una vida de desolación. Como ha quedado sola la ciudad populosa, la ciudad donde habitaba Dios, en el templo de Jerusalén, allí habitaba Dios. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20, dice: Jehová está en su santo templo, calle toda la tierra. También es uno de los cantos espirituales que entonamos. La morada de Dios es el templo, esa es la morada de Dios aquí en la tierra, la iglesia de Cristo en la actualidad, el nuevo pacto. Aquí mora Dios, de modo que cuando uno está en esclavitud, en una vida de esclavitud, no viene a la iglesia. Uno no está en la iglesia, uno no acude a la iglesia. La vida es una vida desolada, sin poder venir, porque uno no quiere, porque uno está esclavo, uno está con billetes, uno está con cadenas que impiden que uno esté aquí en la iglesia. ¿Cómo doy cuenta si estoy en esclavitud, si asisto o no asisto? Si estoy en la iglesia, entonces quiere decir que estoy en la presencia de Dios. Y si no estoy en la iglesia, estoy en un grado de esclavitud, en el cual soy tributario, en el cual tengo que pagarle al cuerpo, tengo que pagarle al mundo, tengo que pagarle al
eso me tengo que dar cuenta. Aquí perdieron la presencia manifiesta de Dios, porque Dios estaba en Jerusalén, Dios estaba en su templo, ahí estaba Dios. De modo que la vida de un esclavo, un cristiano que vive en esclavitud, es una vida desolada. ¿Por qué? Porque no está en la presencia de Dios, porque no tiene a Cristo, porque no tiene a Dios en su vida. Y no tener a Dios en la vida es no tener nada. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 38, en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 38, dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Cuando el Señor Jesús salió del templo, y obviamente cuando vemos la populosa ciudad de Jerusalén sin Dios, Dios no estaba ahí en esa lugar de ruinas, porque Dios no habita entre ruinas. El que habita entre ruinas es el enemigo, el que habita entre sepulcros. Dios habita en donde está su pueblo, en el lugar santo, y en el nuevo pacto, el lugar santo es la iglesia. Así que cuando yo no asisto a la iglesia regularmente, permanentemente, es porque estoy en un estado de esclavitud, y así me corresponde verlo, porque aquí ellos fueron llevados de Jerusalén, ellos perdieron el templo, ya luego ahora sí añoraban, querían estar en Jerusalén, querían estar en la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Ya estaban sufriendo las consecuencias de la esclavitud en la carne, ya estaban padeciendo lo que estaban sufriendo, la humillación de estar fuera de lo que era el templo, de lo que era Jerusalén, y no podían regresar, porque uno no puede venir, porque uno no viene. ¿Cuál es el impedimento que uno tiene, que lo tiene uno atado, que lo tiene uno esclavizado para no estar en la presencia de Dios? Algún día vamos a clamar la presencia de Dios y Dios no va a estar con nosotros, si es que nosotros seguimos en ese estado de esclavitud. Hay que regresar, hay que retornar, hay que dejar aquello, hay que querer estar con Dios, porque ahora sí que se aplica el dicho aquel conocido entre nosotros, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo vea perdido. Hoy gozamos la presencia de Dios, hoy nos jactamos de la presencia de Dios, pero hoy fallamos ante Dios, porque no estamos donde está su presencia. Y cuando Dios nos manda esclavitud por nuestro comportamiento, vamos a querer estar con Dios y ya no va a haber manera, ya no va a haber cómo poder. Por eso hoy, mientras nuestra mente, nuestra conciencia sienta todavía que entendamos esta situación, es necesario y imprescindible querer estar ante la presencia. Ellos querían la presencia de Dios, ellos querían, pero ya no podían, porque no pudieron ser liberados, porque Nabucodonosor no les daba permiso. Tenían que pedir permiso para poder asistir a donde ellos tenían libertad. Por eso dice la Escritura que en este momento tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, a orar, llegar a la oración hasta Dios, pero a veces no oramos. A veces no oramos porque no queremos. Entonces, el estado o la vida de un cristiano que está en esclavitud es una vida desolada, es una vida sin Dios. Y vivir sin Dios, hermanos, es una vida triste, es una vida que realmente, una vida vana, una vida hueca, una vida vacía, así como vivimos antes de que entrásemos al camino. Fuimos liberados, no cometamos los errores de este pueblo rebelde, de este pueblo desobediente, de este pueblo que abusó de la paciencia y longanimidad de Dios, de este pueblo que abusó de la gracia de Dios, de este pueblo que abusó de la misericordia de Dios, de este pueblo que pensó que Dios no me va a permitir porque yo soy su preciado tesoro, porque yo soy como la niña de sus ojos, porque yo soy lo que Dios más ama. Sí, pero en ese abuso del amor de Dios cometimos o podemos cometer arbitrariedades como cometieron este pueblo en desobediencia, en rebeldía, en desacato e infidelidad. Y Dios no se agradaba cuando veía que iban a adorar los Baales. Dios no se agradaba cuando iba y hacían el cambio de la adoración y adoraban como ellos querían. Dios no se agradaba cuando ellos llevaban aquel carrito sin un ojo, con enfermo, con la pierna quebrada. No se agradaba de ese tipo de sacrificio. ¿Cómo venimos a adorar a Dios? Venimos con una mentalidad espiritual, con un corazón dispuesto a adorar a Dios, o venimos a la fuerza, o venimos sin ganas, porque Dios no se agrada de aquel que viene arrastrando los pies. Dios no se agrada de aquel que viene obligado. Dios no se agrada de aquel que viene pero no quiere estar aquí. Dios se agrada de aquel que viene con un corazón dispuesto a alabarle, a adorarle. Eso es lo que le agrada a Dios. Así que tenemos que considerar cómo está nuestra vida. Estamos desolados, sentimos que algo nos falta, sentimos que estamos incompletos, sentimos que no le hayamos sentido
pues estamos en esclavitud espiritual y no se rodado. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando vengo regularmente a la iglesia con ganas, como si fuese el primer día, como si fuese el primer mes, como si fuesen los primeros momentos cuando nos bautizamos, que veníamos marcando 30 minutos, estábamos a la puerta. Hoy, ¿cómo estamos ante la presencia de Dios? Hay que cuestionarnos cada uno. ¿Cómo es la vida de un cristiano que está en esclavitud? Es una vida en humillación, dice la Escritura, que la gran de las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincia ha sido hecha tributaria, dice la Escritura. Es una vida en humillación. Recordemos que una vida en desolación es una vida sin Dios, porque tenemos un Dios proveedor. Una vida en humillación es cuando uno no tiene a Dios, es uno humillado, porque el que exalta es Dios, el que glorifica es Dios, el que nos va a dar la gloria es Dios, el que nos da la dignidad de ser llamados hijos de Dios es Dios. Así como aquellos ángeles que perdieron la dignidad, dice la carta de Judas, perdieron la dignidad, fueron humillados. Cuando uno está en esclavitud, uno recibe una humillación tanto de la propia sociedad donde vive. No se diga más aquí, donde vivimos nosotros, que mucha gente está pendiente de lo que hacemos y aún de lo que no seamos. Con tal de juzgar, criticar, aquellos que critican y que juzgan es porque se sienten superiores. Así vivimos en una sociedad que es bueno, sí es bueno, para tener un mejor comportamiento ante Dios, no ante ellos. Pero cuando uno se aleja de la iglesia, la gente empieza a humillarnos a nosotros. Es el tío, no que tú tan cristiano, no que tú tan devoto, y mira, caíste lo más malo, peor que nosotros todavía. Esa es la humillación. Cuando uno está en esclavitud, es uno humillado por la propia gente que habla en contra de nuestras actitudes y comportamientos que hacemos. Aquí, todos los pueblos, ¿cómo la veían a Jerusalén? ¿Cómo veían aquella ciudad populosa? Aquella ciudad cuando estaba en la presencia de Dios majestuosa, y ahora se reían, se carcajeaban de la Jerusalén, esa ciudad que tanto se cantaba en los tiempos del rey David. Mira cómo ha quedado, ¿por qué? Porque fueron llevados todos a esclavitud. Dice la Biblia, hermanos, el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 40. Jeremías, capítulo 23, versículo 40. Tenemos que considerar la vida del pueblo que falló, del pueblo rebelde, del pueblo que fue inquieto, que fueron llevados a esclavos, tanto ambos grupos. Porque, si somos llevados a esclavos como Judá y Benjamín, por reina del sur, pues tenemos que regresar. Pero si somos llevados a esclavos por los asirios, ya no hay manera, ya no hay retorno. Hemos perdido la heredad completamente. Recuerden que la heredad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue la repartición de la tierra de Canaán, como lo vimos en la mañana. Por suerte, la suerte no es como pensamos nosotros. La suerte eran unas piedras que se echaban en el regazo, se aventaban, y en esas piedras estaba la voluntad de Dios. Dios, a través de ese acto, manifestaba a qué lugar le correspondía a cada familia. La familia que era más numerosa tenía más heredad, la familia menos numerosa tenía menos heredad. Esa era la heredad que tuvieron aquí. Fueron llevados por los asirios y perdieron la heredad porque jamás retornaron. Y los judíos, al menos con esclavos, retornaron igualmente, ¿verdad? Pero pues ¿qué vida es esa? ¿Qué vida de esclavitud es esa? Realmente es una vida infernal. Si es que alguna vez hemos vivido una esclavitud de un vicio, hemos vivido una esclavitud con una persona, uno dice, no puedo salir de esto. Estoy viviendo un infierno en la tierra, un infierno vivo. Aquellos que pasamos por algunos problemas de alcoholismo, vivíamos en un infierno porque estamos esclavos. No es una vida grata, no es una vida buena, no es una vida sensata, no es una vida sabia. Es una vida con humillación tras humillación, porque es humillante aquel que anda en estado de ebriedad por todas las cuestiones que hace. Uno se humilla a sí mismo, uno recibe la burla, uno recibe todo lo que la gente hace contra uno. Así es un cristiano que vuelve a esclavitud. Dice en Jeremías, capítulo 23, versículo 40, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el Señor. Una afrenta perpetua, una burla perpetua para siempre y eterna. Siempre van a ser así. Si nosotros no salimos de esa esclavitud espiritual en la cual volvimos, en la cual podemos salir nuevamente, podemos estar en libertad,
una humillación eterna, una humillación perfecta. Por Dios no, por nuestro comportamiento, por las mismas actitudes y comportamientos del pueblo de Judá, la rebeldía, la desobediencia y la infidelidad. Hoy es día de reunión. ¿Con quién queremos estar? Pues estamos con el Señor porque somos fieles. Si no estuviésemos con el Señor, estamos siendo infieles porque elegimos otro lugar donde estar, pudiendo estar aquí. Hay a veces situaciones por las que nos impiden estar, ciertamente, sí, pero por decisión, cuando uno decide, por decisión personal, no estar en la iglesia pudiendo, uno es infiel. Cuando uno sabe los mandamientos y no lo hace, uno es infiel ante Dios. Y no pensemos que no, y no creamos que no, porque pongamos en lugar del Señor. ¿Cómo juzgaríamos nosotros si uno fuese el Señor? ¿Cómo juzgaría a su pueblo que pudiendo estar aquí no quiere estar porque está en un lugar de bendición? Eso para el Señor es una infidelidad, porque tiene otro tipo de atracciones, porque tiene otro tipo de gustos, porque tiene otro tipo de deleites. Aquel cristiano que no quiere estar aquí. Pero un cristiano que vive en esclavitud es una vida de desolación, es una vida en humillación, es una vida sin consuelo también. Dice la escritura: amargamente llora la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Versículo 2 de la Lamentaciones 1. No tiene quien le consuele de todos sus amantes. La carta a los Corintios dice que Dios es un Dios de toda consolación. Cuando uno está triste, Dios nos consuela. Cuando uno está angustiado, Dios nos consuela. Cuando uno está pasando por problemas, Dios nos consuela. ¿De qué manera nos dice? Acuérdate que hay una vida eterna. Acuérdate que hay un cielo. Acuérdate que hay una vida sin lágrimas, sin sufrimiento. Acuérdate que es la vida ordinaria. Si estás aquí o no estás aquí, como quieras también vas a sufrir allá, pero aquí tienes consuelo y allá no. ¿A poco porque estoy pasando por una aflicción y me voy de la iglesia ya todo va a solucionarse? No, eso no es así. Pero estando en la iglesia hay quien nos consuele. Pero cuando uno está en esclavitud, no hay quien lo consuele. No hay quien lo abrace. No hay quien lo tenga uno en lo que es el hombro. No están los ángeles que vienen para consolar a los elegidos, para fortalecerlos. Pero no lo vemos. Esa a veces es la cuestión. Cuando uno como cristiano fiel, obediente a Dios en la palabra, se arrepiente, peca, se arrepiente, pero aquí estamos, uno recibe el cuidado, la protección de Dios, aunque no lo veamos. No nos caemos completamente, no nos vamos a una depresión completa, porque Dios nos consuela. Pero sin Dios no hay consuelo en la vida. Y en esta vida, hermanos, estamos viviendo en la actualidad, vida de traición, vida de que estamos sujetos a hombres ávidos de poder. Siempre va a haber algo que nos desconsuele en nuestra existencia. Y sin Dios, ¿quién nos va a fortalecer? Y sin Dios, ¿quién nos va a consolar? Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de toda consolación, de todo lo que abarca la consolación. Él es el Dios a quien amamos, a quien alabamos, siempre y cuando seamos obedientes, dóciles y fieles al Señor. Porque cuando hacemos lo contrario, entonces volvemos a esclavitud y no tenemos quien nos consuele. Dios no nos va a consolar cuando estamos nosotros en pecado tras pecado. Dios no va a estar, Dios no va a ser providencial por nosotros. Él nos va a dejar solos. Por eso una vida desolada, una vida en humillación, porque realmente es un orgullo el puesto de la palabra ser cristiano, ser seguidor de Jesús, de aquel que dio su vida por nosotros, de aquel que es un Dios vivo, de aquel que está a la diestra del Padre. Es una satisfacción enorme conocer esa verdad. Conoceré la verdad y seréis libres. Pero volver a esclavitud sería una vida desolada, una vida de humillación, una vida sin Dios. Capítulo 1 de la Lamentación del versículo 21 dice la Biblia, Lamentaciones 1:21 dice: oyeron que tenía no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo, dice la Biblia. Uno llora, uno gime, uno se padece y no hay quien lo consuela, porque no está Dios con nosotros, porque Dios no está en la esclavitud. Dios no mora en ese lugar de tinieblas, Dios no mora en ese lugar inmundo. Si uno decide, por nuestro comportamiento, perder la vida dicha, perder la vida de bienaventuranza, perder la vida gozosa, perder la vida plena, perder la vida llena que nos da Dios, que nos ofrece Dios, esa es decisión de cada uno.
pero entonces vamos a ir a una vida de sufrimiento. ¿Por qué? Una vida desolada, una vida de humillación, una vida sin consuelo. También una vida llena de adversidad. Dice en el versículo 3 de Lamentaciones 1, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella vivió entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores le alcanzaron en sus lechuras, dice. Una vida llena de adversidad. Vienen las tormentas, la tempestad, nunca va a haber bonanza, nunca va a haber sosiego, nunca va a haber tranquilidad, siempre va a haber adversidad. ¿Por qué? ¿Dónde está la bonanza? Cuando estamos en la barca o en el arca con Jesús. Pero si no estamos en la barca o en el arca con Jesús, que es la iglesia, estamos en esclavitud, ahí no hay tranquilidad y ahí no hay bonanza. Dios es un Dios de toda bonanza, de toda paz, de toda tranquilidad para nuestra vida. Aunque sufrimos, sí, somos afligidos, sí, pero aún en esto, hermanos, hay gozo en nosotros. ¿Por qué? Porque el gozo no está en la carne, el gozo está en la salvación. Gozosos es la salvación, sufridos en la tribulación, dice la carta a los hebreos. Lo estoy parafraseando. El gozo no está en lo que vivimos, en lo que vemos, en lo que tenemos, en lo material, en el físico. El gozo de un cristiano es la salvación. De modo que yo puedo estar enfermo, puedo tener carencia económica, puedo tener muchas necesidades, pero sigo gozoso. Pero si no tengo ese gozo, entonces estoy en una adversidad continua. No salgo de eso, porque no tengo a Dios que me ofrece un gozo, como hemos cantado el canto 89. Ya no hay gozo en mi alma, solamente hay tristeza, solamente todo el tema, todos son nubarrones, todo es adversidad tras adversidad, todo es dolencia, todo es aflicción. ¿Por qué? Porque uno quiere vivir esa vida. Cuando Dios nos ofrece una vida llena de bonanza, llena de tranquilidad, llena, libre de todo ese tipo de aflicción, cuando Él puede ayudarnos. Pero a veces nosotros preferimos el sufrimiento, nos encanta, como dicen frases que mencionamos nosotros, me encanta la mala vida. A veces nos gusta la mala vida, nos gusta la vida de la oscuridad, la vida del enemigo, que Él quiere matar, robar, destruir, y vamos por ahí, como cuando nos ofrecen a nosotros un jugo verde y un refresco de cola, y vamos sobre el refresco de cola sabiendo que nos hace daño. Así estamos también en la vida espiritual, en la vida de pecado. Aquí está la vida eterna y aquí está la vida de desolación, y vamos, elegimos esa vida. Todo es cuestión de lo que uno decide. Dice el libro de Salmos, capítulo 16, versículo 4. Libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 4. Dice la escritura: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente, de aquellos que sirven diligentes a otros. ¿Qué? Algo contrario, qué paradójico es esto. ¿Por qué a Dios no se pide diligentemente? ¿Por qué a la carne sí? ¿Por qué al mundo no? ¿Por qué con Dios somos perezosos? ¿Por qué con Dios somos flojos? ¿Por qué con Dios lo hacemos siempre todo con desgano? Pero una fiesta la preparamos con 3 meses y tenemos el vestido y el traje, el frac, la corbata y todo. Y el servicio de oración, agarrando lo que me encuentro al momento. Somos más diligentes en las cosas mundanas que en las cosas de Dios. Cada quien lo puede hacer, pero dice la Biblia: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo mutilaciones de sangre ni en mis labios comparecen nombres de aquellos que son diligentes a otro Dios. De modo que el Señor, como tipo del Señor Jesús, no va a cubrirnos con su sangre. No dice la carta de Juan: si yo confío en mis pecados, la sangre de Cristo me limpia toda maldad. Sí, pero si yo soy diligente hacia otros dioses o lo que no es Dios, no tengo esa sangre de Jesús. Aunque la Biblia lo menciona, porque hay condiciones para poder tener la sangre de Jesús y volver a estar sin pecado y sin maldad. Y esas condiciones están en el contexto de la carta de Juan. Porque no podemos estar pecando, viniendo aquí a la iglesia, no viniendo, arrastrando los pies, siendo diligentes para la carne, para todo eso, y para Dios no, sin ganas a la despensa, sin ganas al aseo, sin ganas a muchas cosas, pero a Dios no me importa. Y cuando cuando quiero la reconciliación, cuando quiero estar bien con Dios, ahora sí exijo la sangre de Jesús, pues la sangre de Jesús no va a estar. Siempre y cuando yo sea perezoso y sea hacia las cuestiones espirituales, porque así lo menciona la Escritura. Significa que yo
estoy en un estado de esclavitud espiritual que a lo mejor no puedo vivir. También dice la Biblia, hermanos, que estamos estudiando ahí, estamos viendo de un cristiano que vive en esclavitud, de lo que menciona, de lo que podemos tomar en el tiempo, porque realmente son muchas cosas. Todo este libro de Lamentaciones nos habla de todo lo que se vio y todo lo que vivió el pueblo de Dios cuando fue llamado a esclavitud. Una vida de desolación, de humillación, sin consuelo, en la adversidad, una vida sin paz, también vemos ahí, una vida sin paz. Las casadas de Sion tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes, todas sus puertas están asoladas, dice la Escritura. Sus vírgenes están afligidas y ellas tienen amargura, una vida sin paz, una vida en amargura también. Dios es el Dios de toda paz, Shalom, que suena en el hebreo, para paz, Shalom. Sin Dios no hay paz en lo que es en nuestra vida. Es una vida de intranquilidad, una vida donde no encontramos la calma, no nos encontramos, no nos hallamos. Como dice el libro de Deuteronomio, en la noche quieres que amanezca, en la mañana quieres que anochezca, porque en la vida la ves sin tranquilidad, sin sosiego, una vida donde no hay una estabilidad y donde no hay una paz. Realmente no es una vida agradable, realmente no es una vida que guste, realmente no es una vida que llegue. Y esa es la vida que vive un cristiano cuando está en esta vida, sin consuelo, una vida sin paz, porque Dios es el Dios de toda paz para con nosotros, por el Señor Jesucristo, pero no tenerlo. Vivimos en una guerra de conflicto, una vida de conflicto, en una vida de guerra, en una vida de lucha constantemente, porque no mantenemos la paz que Dios nos puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la da el mundo, dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Nos da una paz, una gran tranquilidad para soportar las cosas que se presentan, para vivir la vida como viene. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos con Dios, pero sin Dios es una vida triste, es una vida de aflicción, es una vida de amargura, es una vida de tristeza, es una vida sin gozo, sin dicha, sin felicidad, sin provisión, sin consuelo, sin nada. Realmente sin Dios, estando en esclavitud nuevamente, cristiano como cristiano en esclavitud, no tenemos nada. Y peor todavía cuando estábamos en el mundo. Cuando estábamos en el mundo no conocimos la gracia de Dios, no conocimos la providencia de Dios, no conocimos la dicha de Dios, pero ahorita la conocemos. ¿O será que no hemos experimentado a Dios? ¿O será que no hemos hecho lo que dice el salmista? Venir y ver y probar cómo es Dios. A lo mejor no lo hemos probado, es decir, no lo hemos buscado. A Dios se le pone a prueba. Probar es buscar, pruébalo, saborea. Fíjate cómo es la relación con Dios. Es una relación maravillosa. Es una relación llena de amor, llena de protección, llena de cuidado cuando estamos con Dios. Estamos tristes, Dios nos ayuda. Estamos desconsolados, Dios nos consuela. Estamos en la misión, Dios nos da una gran tranquilidad, una gran paz en nuestro corazón. Sin Dios es una vida que realmente ni siquiera podemos decir, bueno, pues voy a disfrutar la vida acá, voy a disfrutar la vida mundana porque no se disfruta. Es una vida llena de opresión, llena de pagar tributo, una vida tributaria, como estas dos tribus que experimentaron esa vida en Babilonia. Vamos a terminar ahí en Isaías, capítulo 59. En Isaías, capítulo 59, versículo 8, dice la palabra de Dios. Isaías 59, 8, no conocían un camino de paz, ellos dicen sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuera no conocerá la paz. Y realmente, hermanos, pues sin Dios, sin el Señor Jesús, sin lo espiritual, no tenemos nada. Una vida sin sentido, una vida sin fin, sin propósito, una vida muy lúgubre, muy triste. Por eso menciona en sus salmos, nos da una enseñanza, Lamentaciones, de lo que significa el luto. El luto, ¿cómo es cuando alguien tiene luto? Llora, llora, llora. Estás enlutada, ocio. Así será la vida de un cristiano, y así es la vida de un cristiano cuando está en esta vida. Dios nos invita a que no deseemos esta vida, a que no queramos esta vida, a que queramos la vida de Él, la vida del Señor Jesús, la vida de todos
desear que la realidad es cumplir lo que Dios nos dice. Si obedecemos lo que Dios nos dice, entonces tenemos una vida radiante, una vida abundante, una vida gloriosa, una vida con Dios y sobre todo una vida eterna. Como siempre mencionamos, hermanos, cada quien tiene la última palabra, cada quien decide. Por lo pronto examinemos y veamos cómo estamos. ¿Estamos en esclavitud o estamos en libertad? En libertad es con Cristo hay gozo, hay bienaventuranza, hay dicha, hay provisión, siempre hay todo lo bueno. Y si yo estoy en una situación distinta a esa, hay que considerar cómo estoy viviendo, cómo está mi alma, está en esclavitud o está en libertad. Dios los bendiga. Amén.